Caso clínico Ventana Cardiológica, presentado por Jaime Andrés García Jiménez, residente de Fisiatría de la Universidad del Valle, y doctor Javier Gutiérrez, médico internista y cardiólogo de la Fundación Clínica Valle del Lili. Paciente femenina de 78 años de edad, procedente de Cali, cesante actualmente y es independiente para todas sus actividades de la vida diaria. El motivo de consulta de esta paciente es que está hablando mal. Presenta un cuadro clínico de 6 horas de evolución caracterizado por disartria, asimetría facial, asociada a sensación de mareo y somnolencia. Como antecedentes de la paciente, tenemos que hace 3 años presentó un evento cerebrovascular isquémico, el cual deja como secuela una hemiparesia izquierda. Además es una paciente diabética, hipertensa y refieren presentar una arritmia cardíaca sin especificar de qué tipo. Actualmente está tomando como medicamentos 100 miligramos de losartán al día, 850 miligramos de metformina cada 8 horas y está tomando warfarina sin ser claros ni poder especificar cuál es la dosis que está tomando ni con qué frecuencia. Con los datos que tienen actualmente clínicos de la paciente, háganse esta pregunta: ¿cuál es su sospecha clínica? Tómese un minuto para pensar sus posibles diagnósticos y continúe con la siguiente diapositiva. Al examen físico encontramos una paciente alerta y orientada con unos signos vitales de tensión arterial 130/80, frecuencia cardíaca de 82 por minuto, frecuencia respiratoria de 14 por minuto. Encontramos que presenta una disartria leve, una hemiparesia izquierda, ruidos cardíacos arrítmicos de buena intensidad, no se auscultan ningún tipo de soplo, tiene un pulso radial alternante y tiene unos campos pulmonares sin alteraciones, bien ventilados y sin ruidos sobreagregados. Tenemos los siguientes estudios. Tenemos un electrocardiograma y un resultado de un INR. El INR 1.7. Con estos paraclínicos y la anamnesis, ¿cuál o cuáles serían sus diagnósticos en el momento? ¿Continuarían siendo los mismos que se planteó anteriormente o cambió su sospecha diagnóstica? Tómese un minuto para pensarlo. Posteriormente cambia de diapositiva. Los diagnósticos de trabajo de esta paciente entonces son un evento cerebrovascular cardioembólico, una fibrilación auricular, una hipertensión arterial y diabetes mellitus. A continuación se hará una revisión corta acerca de la prevención de las complicaciones tromboembólicas de causa o de origen cardiovascular. Siempre se ha planteado que estos pacientes deben tener tratamiento ya sea con antiagregantes plaquetarios o anticoagulación formal, sea warfarina o ácido acetil salicílico. Se debe siempre medir e individualizar cada paciente para saber cuál es el riesgo-beneficio del tratamiento de estos pacientes. Se debe clasificar el riesgo de eventos cardioembólicos, que se hará mediante la puntuación de CHADS-2. En esta diapositiva podemos observar cómo se puede hacer la calificación del CHADS, tomando que cada una de las letras de la sigla nos va a dar un puntaje. La C, que nos está hablando de falla cardíaca, nos da un punto de 1, hipertensión arterial, un punto, edad mayor de 75 años, otro punto, diabetes, un punto, y los antecedentes de eventos isquémicos cerebrales sumarían 2 puntos. En el caso de esta paciente tenemos un puntaje de 5, y si vamos a la tabla de la parte inferior de la diapositiva, donde nos indican, de acuerdo al puntaje CHADS, cuál es el tratamiento indicado para estos pacientes. Entonces, con una calificación de CHADS 0, es un paciente que se va a beneficiar de antiagregante plaquetario. Con un puntaje de 1, ya es decisión del médico valorando el riesgo-beneficio si el antiagregante plaquetario o iniciar anticoagulación formal, y puntajes por encima de 2 hasta 6 es indicación de anticoagulación formal en estos pacientes. En esta paciente tenemos un puntaje de 5, lo cual nos obliga a colocar anticoagulación formal. El riesgo de eventos cerebrovasculares
es igual tanto con fibrilación auricular paroxística o persistente. Se ha estudiado que con 15 minutos de presentar una fibrilación auricular ya hay formación de trombos intracavitarios, incluso en pacientes que presentan episodios asintomáticos pero con alta frecuencia auricular y que tengan una duración mayor de 5 minutos por día, tienen 2 veces más riesgo de ECV, o sea, de eventos cerebrovasculares y de muerte. A continuación vamos a hablar de cada uno de los medicamentos individualmente. Entonces, iniciando con el ácido acetil salicílico, entonces tenemos que es un medicamento que no va a prevenir las complicaciones isquémicas tanto como la warfarina. Se debe individualizar, como lo dijimos anteriormente, cada paciente para saber cuál va a ser el tratamiento más adecuado. Los estudios con antiagregantes se han hecho con dosis de 81 a 325 miligramos al día. Están indicados en pacientes con un CHADS-2 mayor de 1 pero que no toleren warfarina. Se podría pensar en combinar el antiagregante más clopidogrel. El clopidogrel demostró que disminuye un 28% el riesgo de eventos cerebrovasculares en combinación con la aspirina. La warfarina demostró que reduce el riesgo de eventos cerebrovasculares cardioembólicos en un 61%. Sin embargo, hay que tener claridad de que debemos tener un INR óptimo en estos pacientes. Lo ideal es que esté entre 2 y 3. Un INR menor de 2 aumenta 2 veces el riesgo de eventos cerebrovasculares y un INR por encima de 3 aumenta el riesgo de eventos hemorrágicos. La edad avanzada siempre ha sido un punto de discusión acerca de la anticoagulación o no. Sin embargo, hay estudios donde han demostrado que el uso del antiagregante versus la warfarina no aumenta el riesgo de eventos hemorrágicos con la warfarina. Otros medicamentos como los inhibidores directos de la trombina, tenemos el dabigatran. Es un medicamento que se habla que tiene ventajas sobre warfarina, ya que no tiene tantas interacciones como con la warfarina con los alimentos. Y en estudios donde se ha usado 110 miligramos al día, se encontró que hay iguales frecuencias de eventos cerebrovasculares isquémicos en comparación con la warfarina. Lo que sí disminuyó es la frecuencia de eventos hemorrágicos graves. Rivaroxaban es un medicamento relativamente nuevo. Se estudió comparándolo con warfarina, teniendo en cuenta que con 20 miligramos al día tiene la misma prevención de eventos cerebrovasculares isquémicos que warfarina. No hay cambio sobre la mortalidad. Lo que sí produce es menos eventos cerebrovasculares hemorrágicos y menos tasa de hemorragias graves. Sin embargo, con el uso de este medicamento hubo aumento de sangrados digestivos que requirieran transfusiones. El apixaban, entonces se utilizó en pacientes que no recibían warfarina por voluntad propia, por intolerancia al medicamento o por decisión del médico tratante, y miraron apixaban versus antiagregantes plaquetarios. El apixaban a 5 miligramos día y el antiagregante de 81 a 324 miligramos día, encontrando que con el apixaban hubo 55% menos eventos cerebrovasculares isquémicos, pero el número de hemorragias graves o cerebrales es igual. En otro estudio donde estudian apixaban versus la warfarina, encontraron que con el apixaban hay 21% menos eventos cerebrovasculares isquémicos, 31% menos hemorragias graves y hubo una reducción de la mortalidad en un 11%. La heparina de bajo peso molecular es un medicamento que no ha mostrado mayor beneficio que la anticoagulación oral tradicional. Es un tratamiento que eleva los costos para el sistema de salud y la indicación está clara para la transición de la anticoagulación oral de estos pacientes o para pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos que deban suspender la anticoagulación oral unos días antes. Se podría utilizar la heparina de bajo peso molecular. Hay algunos procedimientos ya quirúrgicos o invasivos como la excisión o cierre de la orejuela auricular izquierda. Se ha encontrado que el 90% de los trombos son producidos en la aurícula izquierda. Este procedimiento puede ser realizado por sutura o grapado dependiendo
de la decisión del cirujano o del médico que vaya a hacer el procedimiento. Sin embargo, presenta resultados variables. Por lo tanto, siempre previo a la suspensión de la anticoagulación oral posterior al procedimiento, se debe tener un ecocardiograma para confirmar y estar seguros de que no se encuentran trombos intracavitarios aún. Dispositivo para cierre percutáneo versus la warfarina fueron estudiados, encontrando que tienen una tasa igual para prevenir los eventos cerebrovasculares isquémicos, pero disminuye el riesgo de eventos cerebrovasculares hemorrágicos en un 91%. Sin embargo, se aumentaron en 4 veces el riesgo de derrame pericárdico con el dispositivo para cierre percutáneo, y es un dispositivo que en el momento no ha sido todavía autorizado por la FDA. En esta diapositiva vemos el nivel de evidencia y la recomendación que dan las guías acerca del procedimiento de cierre, oclusión o escisión de la orejuela auricular izquierda. Se puede considerar el cierre de la orejuela izquierda por intervención percutánea para pacientes con alto riesgo de eventos cerebrovasculares y contraindicaciones para la anticoagulación oral a largo plazo, con un nivel de evidencia 2B y una recomendación B. Se puede considerar la decisión quirúrgica de la orejuela auricular izquierda para pacientes sometidos a cirugía de corazón abierto. Nivel de evidencia 2 con una recomendación C. Como podemos ver, aún no está muy claro ni es un nivel de evidencia y una recomendación muy buena para este procedimiento. Aquí podemos ver un flujograma que está publicado en las guías de fibrilación auricular, en donde nos van a recomendar cuál es el paso a seguir en el paciente con fibrilación auricular. Si tenemos un paciente con una fibrilación auricular valvular, este paciente inmediatamente debe ser sometido a un tratamiento con anticoagulación oral formal. Si no es una fibrilación auricular valvular, tenemos que mirar unos factores de riesgo. Si es menor de 65 años, es una mujer con una fibrilación auricular sin otras comorbilidades, podríamos pensar que se va a beneficiar de tratamiento con antiagregantes plaquetarios. Pero si por el contrario es un paciente con factores de riesgos mayores para eventos cerebrovasculares medidos por el Sachs-Bax, que sea 1 mayor o mayor de 2 hasta 6, es una paciente que debe ser sometido a anticoagulación oral formal. Se debe evaluar también el riesgo de hemorragias con la escala Hasbled, y dependiendo de esto vamos a saber si podemos someter al paciente al uso de warfarina o a alguno de los nuevos anticoagulantes. La rehabilitación es un punto importante en estos pacientes. Debe ser una rehabilitación neurológica en la cual debe tener 3 pilares principales. La terapia física, la cual va a estar encargada de recuperar todos los patrones neuromusculares perdidos o alterados por el evento cerebrovascular. La terapia ocupacional tiene como objetivo recuperar la independencia y todas las actividades laborales y productivas de estos pacientes, y deben tener una valoración psicológica y un apoyo psicológico debido a que gran parte de estos pacientes que han presentado un evento cerebrovascular cursan con episodios de depresión y alteraciones mentales. En estas siguientes diapositivas pueden ver la bibliografía para que sea consultada por ustedes. Muchas gracias. Caso clínico Ventana Cardiológica, presentado por Jaime Andrés García Jiménez, residente de Fisiatría de la Universidad del Valle, y doctor Javier Gutiérrez, médico internista y cardiólogo de la Fundación Clínica Valle del Lili. Paciente femenina de 78 años de edad, procedente de Cali, cesante actualmente, y es independiente para todas sus actividades de la vida diaria. El motivo de consulta de esta paciente es y refieren presentar una arritmia cardíaca sin especificar de qué tipo.
Actualmente está tomando como medicamentos 100 miligramos de losartán al día, 850 miligramos de metformina cada 8 horas y está tomando warfarina sin ser claros ni poder especificar cuál es la dosis que está tomando ni con qué frecuencia. Con los datos que tienen actualmente clínicos de la paciente, háganse esta pregunta: ¿qué está hablando mal? Presenta un cuadro clínico de 6 horas de evolución caracterizado por disartria, asimetría facial, asociada a sensación de mareo y somnolencia. Como antecedentes de la paciente, tenemos que hace 3 años presentó un evento cerebrovascular isquémico, el cual deja como secuela una hemiparesia izquierda. Además es una paciente diabética, hipertensa, una hemiparesia izquierda, ruidos cardíacos arrítmicos de buena intensidad, no se ausculta ningún tipo de soplo, tiene un pulso radial alternante y tiene unos campos pulmonares sin alteraciones, bien ventilados y sin ruidos sobreagregados. Tenemos los siguientes estudios. Tenemos un electrocardiograma. ¿Cuál es su sospecha clínica? Tómese un minuto para pensar sus posibles diagnósticos y continúe con la siguiente diapositiva. Al examen físico encontramos una paciente alerta y orientada con unos signos vitales de tensión arterial 130/80, frecuencia cardíaca de 82 por minuto, frecuencia respiratoria de 14 por minuto. Encontramos que presenta una disartria leve,